Buenos días a todos. Antes de comenzar, bueno, pues me gustaría darle la bienvenida, desearles que todos tengan mucha salud, ¿verdad? Y bueno, pues que sigamos con los protocolos de sanidad correspondientes para que podamos cada vez entrar en mejores condiciones de convivencia. Entonces, bueno, pues una vez más me presento, soy Tyron Orozco. El día de hoy voy a estar platicando con ustedes un par de minutos sobre este tema que nos acontece y que realmente durante el último mes de enero, y si estuvimos atentos y nos estuvimos preparando durante el segundo semestre de 2020, estuvo también un poquito por debajo de los temas principales de comercio exterior, sobre todo opacado por el TEMEC, pero que estuvo ahí presente y que realmente es importante que nos hubiéramos preparado, ¿verdad? En el sentido de que la identificación de nuestras mercancías sujetas al comercio exterior está relacionada a una nueva nomenclatura, ¿verdad? Entonces, es importante para todos nosotros que estamos inmiscuidos en el comercio internacional poder poner atención, entender este tema tan famoso que seguramente han escuchado por parte de sus agentes aduanales, los que tienen una vida profesional activa en el tema del comercio internacional. Para aquellos que están estudiando comercio internacional, pues escucharán algunos temas y conceptos que seguramente de manera más progresiva empezarán a escuchar en su vida profesional, ¿no? Pero que también es parte de su formación. Entonces, es el tema de la clasificación arancelaria, antes de continuar, es un tema sumamente importante y que en TD4, como firma que el día de hoy estamos representando y como socios del área de aduanas, es un tema que tiene que ver completamente con el abastecimiento de las mercancías y que nos preocupa, sobre todo para nuestros clientes, sobre todo para el entorno, y que hemos venido desarrollando y hemos venido acompañando a las empresas, por lo que si derivado de esta plática surge alguna duda en particular, ¿verdad? Los acompañamos, nos gustaría acompañarlos en esas dudas que pudieran tener, que seguramente requerirán un mayor análisis y mayor tiempo. Entonces, sientan siempre la confianza de contactarnos para poder resolver sus dudas de manera específica. Es un tema bastante complejo, que tiene muchas variantes y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un tanto los antecedentes, ¿verdad? De estas NICOs tan famosas, ¿verdad? Que son los números de identificación comercial, por sus siglas, ¿verdad? Y cómo afectan al comercio exterior. Entonces, vamos a entender el por qué, el día de hoy, el por qué se incluyen este quinto par a nuestra clasificación arancelaria, ¿verdad? Si es que todos los países tienen este quinto par, ¿por qué se estableció este quinto par? ¿Cuál es su utilidad? Y realmente cuál será el alcance que tiene la aplicación o no correcta de este quinto par, ¿verdad? Entonces, voy a intentar, como siempre, ser muy conciso. Como les dije, la clasificación arancelaria envuelve muchísimos temas dentro del comercio exterior y pues me gustaría poderlos abarcar todos, pero es complejo. Entonces, tendré que ser muy conciso, sobre todo enfocándonos a específicamente a cómo se va a establecer y el porqué de este nuevo quinto par, ¿verdad? Bueno, una pequeña introducción para los que no estén muy familiarizados con el tema de las fracciones arancelarias, ¿verdad? Las fracciones arancelarias se derivan realmente del sistema armonizado, el cual fue o es parte de la Organización Mundial de Aduanas en su aportación a los países que se han adherido a la misma, ¿verdad? Para poder estandarizar, para poder tener un lenguaje homogéneo del universo de mercancías que son susceptibles de intercambiarse en el mundo, ¿no? Entonces, todos esos países que son partícipes de la OMA, ¿verdad? Como se conoce en el argot del comercio internacional,
han adoptado el sistema armonizado. ¿Y de qué forma los países que han adoptado el sistema armonizado pueden instrumentar en cada uno de sus territorios la clasificación? Bueno, pues es a través de las leyes internas, ¿no? En nuestro país, el sistema armonizado está instrumentado en una ley, que es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, ¿verdad? Entonces, esta es la base realmente de nuestro tema de estudio el día de hoy, de nuestro tema de plática, de charla, para que lo podamos entender. Entonces, la verdad es que muchas veces nosotros en el camino, cuando estamos en nuestra profesión, cuando estamos coordinando operaciones de comercio exterior, gestionándolas, asesorando, ¿verdad? Muchas veces nos apoyamos en los servicios de nuestro agente aduanal, y nuestro agente aduanal, en un sentido estricto, tendría que seguir una metodología para obtener la clasificación arancelaria. Esta clasificación arancelaria, como lo mencioné, como muchos de ustedes ya deben de saberlo, pues está contenida en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en la LIGIE, ¿no? Dentro de esta LIGIE encontramos una tarifa, que esta tarifa pues, es un listado de todas las fracciones con sus descripciones, ¿verdad? Relacionadas a los impuestos al comercio exterior, denominados aranceles. Entonces, realmente el instrumento que utiliza nuestro país para implementar el sistema armonizado proveniente de la Organización Mundial de Aduanas es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Yo a veces digo, es una ley muy corta, ¿verdad? En su estructura, porque tiene tan solo 2 artículos, pero es muy extensa, tiene alrededor de 720 y tantas páginas, porque ahí se contienen pues todas las mercancías susceptibles de intercambiarse. Entonces, en esta reflexión, para todos nosotros, tenemos que entender que las mercancías que son susceptibles de intercambiarse en el mundo, ¿verdad? Y que hablan un mismo idioma a través de la clasificación arancelaria, independientemente de los usos, las costumbres, el lenguaje, ¿verdad? Independientemente de eso, se determina un código, ¿verdad? Si yo hablo chino, español, italiano, el lenguaje que sea, con este código voy a poder entender de qué mercancía se trata el intercambio. Obviamente siguiendo una metodología, ¿verdad? Esta metodología también está contenida en el sistema armonizado y está en nuestro artículo 2 de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en donde encontramos 6 reglas generales y 10 reglas complementarias, ¿verdad? Entonces, las reglas generales son acordadas internacionalmente y las 10 reglas complementarias son una creación legislativa para poder entender cómo se va a clasificar la mercancía en México para efectos de determinar ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias y fines estadísticos. Entonces se utilizan en total 16 reglas para poder tener una fracción. La verdad es que si no tenemos una especialización en clasificación arancelaria, muy rara vez nos ponemos a seguir esta metodología. Bien sabemos que en la parte práctica y en el día a día, pues nuestro agente aduanal, como bien lo mencioné anteriormente, es el encargado de determinar este código, ¿no? Entonces, este código, obviamente, que nos sirve para poder identificar las mismas, normalmente no terminamos haciendo este análisis, ¿verdad? De las 6 reglas generales y las 10 reglas complementarias, pero es un tema que nos tiene que abordar ahora con una modificación que tiene el sistema armonizado y que está en su sexta modificación, bueno, realmente séptima, pero México apenas acaba de instrumentar en su ley la sexta modificación que se le denomina sexta enmienda. Y aquí la cuestión y que todos debemos reflexionar es ¿por qué el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas va teniendo modificaciones y va teniendo enmiendas? Y pues la razón es muy sencilla. La razón es porque el dinamismo del comercio internacional, entendiendo estas transacciones internacionales, va en función de los usos de consumo, ¿verdad? Y abastecimiento de mercancías. Hace algunos años que no se utiliza, por ejemplo, de manera tan concurrente,
Pues una máquina de escribir, ¿verdad? Un fax, hagamos ese ejercicio de imaginación el día de hoy y ustedes háganse ese examen, ¿no? ¿Hace cuánto que no utilizo un fax? ¿Hace cuánto que no utilizo una máquina de escribir tradicional? Entonces, en ese mismo sentido de ideas, las enmiendas del sistema armonizado van en función de la estadística de las transacciones que se llevan a cabo a nivel mundial de las mercancías entre los países. De tal suerte que las mercancías que van teniendo menor consumo, oferta y demanda, obviamente no significa que desaparezcan del sistema armonizado, pero van perdiendo especificación, ¿verdad? No son tan específicas. Y cuando llamo o denomino específico, es que tal vez si antes existía una descripción en una fracción arancelaria de máquina de escribir, digamos que está ocupando un lugar de tal vez un nuevo producto que se está intercambiando mucho. Entonces, lo que se hace para que en lugar de que se vuelva muy robusto y cada vez haya más fracciones arancelarias, se hacen revisiones y se quitan fracciones específicas y normalmente se agrupan, ¿verdad? De tal forma que sigan estando en la clasificación del sistema armonizado, pero estén dentro de grupos genéricos, ¿verdad? Entonces, estas revisiones las está haciendo constantemente la Organización Mundial de Aduanas a través de la estadística y a través de los países que participan y cada 5 años hace enmiendas. De hecho, en el 2017 ya se publicó la séptima enmienda del sistema armonizado que tendría que entrar en vigor en el 2022. Nosotros estamos instrumentando y entrando en vigor la nueva LIGIE a partir del 28 de diciembre del 2020, realmente siendo operativa desde enero, de la sexta enmienda que se publicó en el 2014. O sea, vamos un tanto retrasados, ¿verdad? ¿Por qué? Muchos me preguntan, oye, ¿por qué? ¿Por qué la implementación de la sexta enmienda, por este compromiso internacional que tiene México, ha sido retrasada? Bueno, realmente ha sido fines administrativos, fines políticos, algunos pretextos, lo pongo entre comillas, de cambios de administración, porque hay que recordar que, bueno, esta instrumentación debe de llevar todo un proceso legislativo, porque como lo comenté, va a tener sus modificaciones en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, ¿verdad? Y también viene instrumentado, ahorita lo vamos a ver, desde nuestra propia Constitución, en esa capacidad que tiene el Congreso y que tiene, bueno, la Federación, y que tiene el Poder Ejecutivo de gravar las mercancías e instrumentar, en este caso al hablar de instrumentar es modificar las leyes que sean correspondientes para establecer los fines estadísticos, las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Y obviamente generar un entorno de desarrollo económico al país conforme a la importación y exportación de mercancías. Entonces, ¿qué contiene esta nueva LIGIE de la que he estado hablando y de la que he dado una introducción? Bueno, pues la implementación, ¿verdad? De este quinto par, entendiendo, y les digo, sin entrar a detalle de la conformación de una fracción arancelaria en la metodología, pero sí recordando que, bueno, pues normalmente en el sistema armonizado encontramos la clasificación arancelaria, ¿verdad? A niveles partida y subpartida, ¿verdad? Que serían los 4 y 6 dígitos que conforman una fracción arancelaria de manera tradicional. Entonces, la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación, otra vez, un instrumento interno de México, contiene la implementación de estos nuevos números de identificación comercial, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, la implementación de la sexta enmienda, una actualización, ¿verdad? De la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Hay que recordar que cuando menciono la tarifa, pues es este listado o esta tabla donde se relacionan las mercancías y las fracciones con sus aranceles correspondientes y que se encuentran listadas en el artículo 1 de esta ley. Entonces, nada más para los que no están tan familiarizados, a los que están estudiando, hay que recordar que dentro de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación encontramos la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación y no es lo mismo, ¿verdad? La TIGIE está contenida en la LIGIE,
¿verdad? Una es la ley y otra es la tarifa. Entonces, obviamente esta actualización, como lo mencioné, va en función de la progresividad, de la evolución tecnológica, del consumo, de la oferta y demanda internacional de mercancías. Por ejemplo, la eliminación de fracciones obsoletas, lo que decía hace un ratito, el telefax, los cassettes, ¿verdad? Que tienen flujos comerciales casi nulos o muy escasos. Lo recuerdo, no significa que como tal ya no se puedan importar o exportar, aunque no, o que estén restringidos en su flujo comercial. Quiere decir que ya no van a tener un grado de especificación dentro de la tarifa y dentro de, obviamente, nuestra ley, ¿verdad? Porque pues, ya no tienen mucha estadística dentro del comercio internacional, ¿verdad? Entonces, realmente la razón por la que estemos platicando el día de hoy es porque debemos entender que estas modificaciones que se llevan a cabo cada 5 años por parte de la Organización Mundial de Aduanas y que tenemos que instrumentar y modificar dentro de nuestra ley, pues siempre van a tener un impacto en nuestra operación, ¿verdad? Y como lo mencioné, el 1 de julio de 2020 se publicó la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Tal vez estábamos un poco distraídos entre la pandemia, el TEMEC, Donald Trump y demás, y no nos damos cuenta que tenemos que hacer una planeación de nuestras operaciones de comercio exterior para que podamos atender esos compromisos que se derivan de una clasificación arancelaria. Entonces, ¿qué implica una modificación de nuestras fracciones arancelarias? Bueno, hay que recordar que la Ley de Comercio Exterior, ¿verdad?, nos indica que la fracción arancelaria va a determinar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Hago un paréntesis, tal vez en un tema que va de la mano. No es así en el sentido de las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Las normas oficiales mexicanas, mediante acuerdos intersecretariales, se van a emitir y tienen un tratamiento hasta cierto punto distinto y no son como tal, en términos técnicos, regulaciones o restricciones no arancelarias. Están contenidas en la Ley de Comercio Exterior, pero no están relacionadas directamente a las fracciones, sino a las mercancías directamente. Entonces, vamos a que tener cuidado con esto. De hecho, fue un tema bastante controversial, sobre todo el año pasado, con esta modificación al acuerdo también de normas oficiales mexicanas de etiquetado. Entonces, por ahí hubo temas complejos, ¿verdad? De en qué momento se veían afectadas las mercancías para las NOMS por el tema de fracciones arancelarias. Entonces, hay que tener cuidado en cómo se identifican, ¿verdad? Pero básicamente las regulaciones y restricciones no arancelarias a través de estos acuerdos de secretarías de Estado son identificados por sus fracciones arancelarias, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, la Secretaría de Salud emite un acuerdo para establecer avisos o permisos previos de importación y pone un listado de fracciones arancelarias. Entonces, ¿qué implica esto? Que si hay un cambio de fracción arancelaria, obviamente se va a ver afectado también el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué otra cosa va a modificarse? ¿Verdad? Pues los aranceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los aranceles están relacionados a mis fracciones arancelarias en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. ¿Qué otra cosa se puede modificar? Pues decretos que hayan tenido incluidos en su cuerpo las fracciones arancelarias. Resoluciones en particular, que yo haya solicitado una consulta de fracción arancelaria y obviamente esa fracción arancelaria pues ya se modificó, ¿verdad? Y esa consulta fue su resolución en sentido particular a mi empresa. Entonces yo tenía una resolución en donde se mencionaba una fracción arancelaria que ya no existe. Entonces voy a tener un impacto, ¿verdad? Obviamente en el tema fiscal también voy a tener impacto en cuanto a tratamiento, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, en cuanto al tratamiento de impuesto especial sobre productos y servicios, que está relacionado también a las fracciones arancelarias, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema fiscal hay un anexo de las reglas generales, que es el anexo 27, ¿verdad? En tema de IVA, de tratamiento especial, y vienen listadas todas las fracciones. Entonces, pues, hay una modificación a las fracciones a partir del 28 de diciembre, pues se va a modificar también el tratamiento que reciben en cuestión de IVA a la importación esas mercancías, ¿verdad? Acuerdos, decretos, también resoluciones particulares, que yo le haya pedido a la autoridad un criterio específico a una fracción arancelaria para pago de impuestos. Yo
¿tendrá efectos esa resolución particular con esa fracción anterior a la del 1 de julio de 2020, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2020? Esos son cuestionamientos que tendremos que darnos a revisar, ¿no? Yo lo manejo en 3 vertientes, estas modificaciones, el impacto que tienen en la parte aduanera, ¿verdad? Con los procesos de presentación de mercancías, llámese el proceso de despacho con su pedimento, donde se tiene que establecer la clasificación, ¿verdad? Las consultas de clasificación, ¿verdad? La responsabilidad del agente aduanal y el tema de infracciones y sanciones por no haber clasificado de manera correcta. En la parte fiscal, como ya lo mencioné, ¿verdad? La afectación de las mercancías por los impuestos internos del país, que está relacionado a la fracción arancelaria, y en la parte de comercio exterior, que podemos tener todo lo que son medidas de regulación y restricción arancelarias, precios estimados, ¿verdad? Y prácticas desleales de comercio exterior que están relacionadas a la fracción. Entonces, si se dan cuenta, como lo mencioné en un inicio, pues hay una serie de temas que muchas veces podríamos decir que son secundarios, pero que se derivan de la correcta clasificación arancelaria, ¿no? No sé si ustedes, espero que no, en el camino de su profesión, pues hayan tenido algún tipo de facultad de comprobación o donde la autoridad les diga, oye, tu fracción está mal. Todo lo que implica que una fracción arancelaria esté mal, ¿no? Entonces, si de por sí nosotros en ese ejercicio particular, dependiendo en el sector en el que nos encontremos, ¿verdad? Tenemos dificultad muchas veces para definir nuestras clasificaciones arancelarias. Ahora, con una nueva modificación, pues tenemos un nuevo reto, ¿verdad? Porque esta modificación, pues en primera instancia, como lo mencioné, está implementando la sexta enmienda, y pues mientras estamos implementando la sexta enmienda, pues para el 2022 ya viene la séptima, ¿verdad? Yo creo que la vamos a estar implementando por ahí del 2024, 2025, pero tenemos que establecer una metodología en donde, por ejemplo, en TD4 también podemos ayudarlos a establecer estas metodologías de revisión continua, de actualización, de generación de bases de datos. ¿Para qué? Para que cada que esté habiendo modificaciones a nuestra ley del Impuesto General de Importación y Exportación por el compromiso comercial que México ha adoptado con la Organización Mundial de Aduanas, estemos listos para atender estos compromisos fiscales, aduaneros y de comercio exterior derivados de una clasificación, ¿verdad? ¿Qué pasa con la actual tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación? Se reduce más de 4,000 fracciones arancelarias. ¿Qué significa? Que si tal vez yo tenía una clasificación en mi base de datos o mi agente aduanal la tenía, en una de esas desapareció mi fracción arancelaria, ¿verdad? Otra vez, no significa que no voy a poder importar, significa que yo tengo que reclasificar mi mercancía. Y aquí el signo de interrogación es, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer mi agente aduanal? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Ya lo mencioné, la implementación de un quinto par para fines de identificación comercial, ¿verdad? Oye, Tyron, pero a ver, los NICOs provienen de la sexta enmienda. ¿En qué afectó la sexta enmienda para México? Y aquí hago nada más en las diapositivas también con fines un poquito de antecedentes históricos para que sepamos de dónde proviene todo esto. Bueno, México es miembro de la Organización Mundial de Aduanas desde 1988 y como ya lo mencioné en el discurso que estoy exponiendo el día de hoy, pues está obligado por este tema de compromiso internacional a la utilización del sistema armonizado, ¿verdad? Y por lo tanto, trasladar a su derecho interno, a su ley, las modificaciones relacionadas al mismo, ¿no? En esta dinámica del comercio. Como lo mencionábamos, la sexta enmienda entonces de 2017 a nivel mundial. Hay muchos países que ya la llevaron a cabo y México pues apenas estamos nosotros, pues ya estamos en febrero. Es un tema hasta cierto punto que debimos haber visto desde antes. Lo ponemos ahorita sobre la mesa para aquellos que van un poco retrasados o no entendían bien, ¿verdad? ¿En qué se enfocan, verdad? Bueno, se enfoca en compactar, como dijimos, en más de 4,000 fracciones arancelarias y en especificar o darle apertura a nuevas fracciones arancelarias dentro de diferentes sectores, como el de pesca, ¿verdad? Todos aquellos productos pesqueros, productos forestales, productos antimalaria, químicos, ¿verdad?
y avances tecnológicos sobre todo. Normalmente los avances tecnológicos siempre están relacionados a tener fracciones arancelarias específicas. Y tal vez le puedo poner como ejemplo que cuando se desarrollaron los primeros teléfonos inteligentes, llámese iPhone o el que sea de este tipo, había ciertos problemas en su clasificación, porque estos dispositivos en su naturaleza tienen más de una función, ¿verdad? Son teléfonos, son calculadoras, son cámara, son procesador de datos y cada vez van evolucionando más. Entonces, los primeros teléfonos de estas características eran complicados de clasificar, ¿verdad? Si hay alguien aquí en las personas que nos acompañan, que se dediquen a las clasificaciones, van a recordar que era complejo clasificar estos tipos de productos, ¿verdad? Y teníamos que seguir esta metodología de las 6 reglas generales, ¿verdad? Ver cuál era realmente su función más específica, ¿verdad? Cuál es su característica esencial. Y con base en eso, pues teníamos que clasificarlo, ¿verdad? Con base en la regla cuarta, en ver tal vez en el último, por su clasificación en los números correspondientes a las subpartidas, le correspondía, ¿verdad? Muchas veces entraban en clasificaciones genéricas, los demás. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ahorita el flujo internacional de este tipo de productos es tan elevado que existen clasificaciones arancelarias por los avances tecnológicos de manera específica. Como en el argot se le denomina, muchos de ellos están llamados dentro de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Y esto se ha dado gracias a esta evolución del sistema armonizado y a estas enmiendas, en donde estos productos van siendo incluidos en su descripción más específica o son llamados, y hay otros que van saliendo porque ya casi no se utilizan. Soy redundante en esto para que podamos entender el porqué de las modificaciones, ¿verdad? Aquí podemos ver en avances tecnológicos, incluyen los diodos emisores de luz, LED, ¿verdad? Los circuitos integrados de componentes múltiples, los vehículos híbridos y eléctricos. Bueno, porque son productos, porque son mercancías que son de nuestros días y que cada vez son sujetas a el intercambio a nivel comercial. Y esto nada más se logra a través de una metodología, que es el registro con fines estadísticos. La verdad es que les digo que este tema está muy alineado también a la parte de la evolución del comercio internacional y de las aduanas. Las aduanas, dentro de sus fines principales, pues era la recaudación. En la actualidad está un tema de facilitación, ¿verdad? Y dentro de esa facilitación también se encargan de recopilar información, ¿verdad? Más allá de cobrar impuestos, de velar por el cumplimiento de regulaciones, se vela por el recopilar información con fines estadísticos para toma de decisiones, ¿no? Por eso es que alcanzamos a ver que en la ley aduanera, en sus últimas modificaciones, empieza a tener infracciones bastante complejas cuando se esté declarando de manera errónea, ¿verdad? O que se declare con falsedad. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener un impacto en fines estadísticos. Por lo tanto, si yo me equivoco en mi fracción arancelaria, obviamente que voy a tener un impacto fiscal, voy a tener un impacto de comercio exterior, voy a tener un impacto aduanero, pero también voy a tener un impacto en los fines estadísticos, y esto también va a ser perseguido con infracciones y obviamente sanciones considerables, ¿verdad? Como lo estoy mencionando ahorita, ¿no? La nomenclatura subjetiva es una política comercial. Eh, Vamos a entender que la razón de ser del comercio internacional es poder abastecer los mercados o las demandas de manera efectiva, ¿no? Yo voy a salir a buscar un producto al extranjero porque en mi mercado nacional no lo puedo abastecer de manera tan eficiente. Entonces, esto va a dictar que el Estado, es decir, el gobierno, genere una política comercial de aquellos productos que se está dando cuenta que no pueden ser sustentables, ¿verdad? Dentro de su país, ¿verdad? No los puedo conseguir. Entonces, aquí es donde ese análisis es bien importante. ¿Y ese análisis de dónde proviene? Bueno, proviene de la estadística de las importaciones y exportaciones. Cuando nos ponemos a observar las balanzas comerciales, cuánto importo, cuánto exporto, qué necesidades tienen los sectores, realmente es donde viene la razón de ser de una nomenclatura efectiva. Y es por eso que se adhiere este quinto par
porque debemos llegar a bueno, el Estado debe llegar a un nuevo grado de análisis para establecer las políticas comerciales y obviamente generar esa inteligencia de análisis, ¿no? El instrumento que se va a utilizar para la estadística de manera automatizada, pues son las fracciones arancelarias, de tal suerte que podamos tener una suma, ¿verdad? Y una resta de cuánto entra y cuánto sale de tal producto o de tal sector y tomar las decisiones necesarias, ¿verdad? En el periodo 2013 a 2019 se crearon 816 fracciones, nada más aquí como un comentario arancelarias, y el 98% tuvo como único objetivo la identificación comercial y no establecer arancel diferente. Era lo que les comentaba, ¿no? Realmente el fin del comercio internacional está llegando a un tema del librecambismo, donde pues no se está buscando realmente las barreras arancelarias, no estamos buscando imponer aranceles, entonces no hay que confundirnos que el establecer nuevas fracciones arancelarias, y al salir de la plática del día de hoy, significa que al tener nuevas fracciones arancelarias, vamos a tener aranceles. No, realmente no hubo modificación a los aranceles, ¿verdad? A grabar las mercancías arancelariamente, siguen en el mismo tenor de manejar un arancel bajo en las operaciones generales, sin hablar de tratados de libre comercio, ¿verdad? Pero va más en función a un registro estadístico que nos permita generar política comercial en beneficio del país, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver, de 2013 a 2019, de las 816 fracciones creadas, fue identificación comercial, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada una fracción arancelaria? Y tiene una razón de ser el por qué se identifica o se estructura a través de estos, el quinto par o estos 10 dígitos, ¿verdad? Realmente los 8 dígitos siguen siendo de una fracción arancelaria como la conocemos. Realmente la fracción arancelaria está identificada a 8 dígitos, ¿verdad? Y tenemos que entender que dentro de la estructura de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación en la TIGIE, los 2 primeros dígitos están siempre relacionados de manera general, ¿verdad? Como si fuera un índice a los capítulos, ¿verdad? Los siguientes 2 conforman 4 a la partida, teniendo más especificación de un sector a un producto. Después, los 6 siguientes dígitos a nivel subpartida, ¿verdad? Dándole más especificación, y después tenemos los 8 dígitos a fracción arancelaria. Después de estos 4 pares, vamos a encontrar el quinto par, donde viene el número de identificación comercial. El número de identificación comercial se va a establecer o desarrollar mediante un acuerdo secretarial, en donde se va a estar desarrollando o se va a estar alimentando conforme a la participación, ¿verdad?, de la iniciativa privada, ¿verdad?, y con esta inteligencia comercial. En los 8 dígitos normalmente van a estar contenidos los aranceles, en este caso, por ejemplo, en el tema de los calamares, con un 15%, se van a contener las regulaciones no arancelarias, por ejemplo, permisos, licencias. Los calamares pues tienen permiso, se tienen que cumplir con regulaciones de COFEPRIS, de SENACICA, ¿verdad? Y también sirve como base para la generación de información de balanza comercial de mercancías para el INEGI y el BANSICO, ¿verdad? A nivel de 4 dígitos, es la misma clasificación para los miembros de la OMA y es vinculante o obligatoria para las modificaciones a nivel mundial. Es decir, que si nosotros queremos hacer una correlación con clasificaciones con otros países miembros de la OMA, lo más seguro es que a nivel de 4 dígitos vamos a llegar a los mismos números. Cada país, obviamente, al implementar sus aranceles, sus regulaciones no arancelarias, ¿verdad?, y su base de generación para balanza comercial, van a tener que estar instrumentando dentro de su ley, de sus leyes internas, los siguientes dígitos de manera libre. No quiere decir que todos tengan que tener 10 dígitos, ¿verdad? De manera libre lo van a poder instrumentar con los fines que así les convenga, ya sea de grabarlo arancelariamente o con regulaciones y restricciones no arancelarias. En México se establecieron estos 10 dígitos. El establecimiento de este quinto par, que es nuevo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues de los años, perdón, aquí tienen un error, desde 1981,
tiene un esquema de 10 dígitos en Estados Unidos, ¿no? Era lo que estamos platicando. Y Estados Unidos adoptó también el sistema armonizado. Y aquí podemos ver un ejemplo, tal vez algunos de ustedes en su dinámica diaria de trabajo por el comercio que tienen con Estados Unidos ya lo hayan visto, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene 10 dígitos en una metodología y en un sistema muy similar al que México está implementando, ¿verdad? Otros países también tienen 10 dígitos, Canadá, la Unión Europea, China, Corea del Sur. En México, la base legal para la instrumentación de la ley y modificación de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación y los números de identificación comercial proviene del 131 de la Constitución, como lo mencioné hace un ratito, ¿no? Que, bueno, es una facultad privativa de la Federación gravar las mercancías para fines económicos y que también, obviamente, el presidente o el Poder Ejecutivo estará facultado por el Congreso para regular este tema de grabar las mercancías, modificar, hacer proyectos de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, proviene de ahí, en esa facultad que tienen. Por eso se puede instrumentar las modificaciones del sistema armonizado a nuestro país, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De que, bueno, en el tema de cilindros neumáticos o hidráulicos, cómo se va conformando la fracción arancelaria a 8 dígitos, que esa se mantiene. Hay que recordar que realmente las modificaciones que ha tenido la ley, que tuvo la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, no fue para modificar aranceles, ¿verdad? Ni para aumentar fracciones arancelarias. Al revés, fue para compactar la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación a partir de esta obligación o este compromiso internacional, ¿no? Entonces, realmente, aquí tenemos el ejemplo claro de los cilindros neumáticos, lo que estaban incluidos en la fracción arancelaria 84663001, ¿verdad? Y obviamente a nivel subpartida, como dijimos, se maneja a nivel general, va cada vez que vamos cambiando de dígitos, vamos teniendo más especificación, ¿verdad? Y bueno, se alinea el texto de la subpartida a la sexta enmienda. Es decir, que de la sexta enmienda bajamos a nuestra ley del Impuesto General de Importación y Exportación y se alinea el texto, obviamente adecuándolo al idioma correspondiente. Después se elimina fracción con bajo comercio, es decir, que después de la subpartida hay fracciones donde pues casi ya no tienen movilidad, casi no hay flujo comercial de intercambio. Entonces, si esta fracción que le sigue a 8 dígitos a la subpartida no tiene movilidad, no tiene intercambio comercial por las estadísticas, lo que pasó en esta sexta enmienda es que se eliminó, ¿verdad? Se elimina y queda contenida, ¿verdad? En una sola fracción y se le va dando más especificación conforme a los números de identificación comercial. Es decir, que si tal vez una subpartida antes tenía, después de la subpartida, teníamos 5 fracciones arancelarias. Por ejemplo, teníamos la 84, 66, 30, 01, 02, 03. Lo que va a suceder es que nada más se va a quedar una sola fracción. De todas esas se van a eliminar todas las demás que no se utilizan y vamos a llegar a un nivel de especificación conforme al número de identificación comercial, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo lo tenemos a 10 dígitos. En el 01 tenemos los cilindros neumáticos hidráulicos reconocibles como conocidos exclusivamente para automatizar máquinas y tenemos como quinto par los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se compactan las fracciones a nivel 8 dígitos, ¿verdad? En una nueva, con el texto de las subpartidas, y se mantienen obviamente las unidades de medida de la tarifa y los mismos aranceles, pero se desdoblan o se le da más especificación con los 10 dígitos de los números de identificación comercial, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que sucede aquí es que, por ejemplo, hablando en miles de dólares, ¿verdad? Más de $1.000.000, 184 fracciones, obviamente tienen bajo comercio, quiere decir que van a tener una tendencia a desaparecer o desaparecieron más bien, ¿verdad? No cambia la estructura de la ley del Impuesto General de Importación y de la tarifa, se siguen manteniendo los capítulos, ¿verdad? Las partidas y subpartidas,
¿verdad? Y bueno, en ese sentido, conforme a un análisis que hace la Organización Mundial de Aduanas en cuanto a los rangos de comercio en aquellas fracciones que tienen bajo flujo, se van eliminando estas fracciones que habíamos platicado. Y al eliminarse, no significa otra vez que desaparezca como tal la capacidad que se tiene de intercambio de las mercancías. Sin embargo, sí se van a reclasificar y van a tener una mayor especificación con los números de identificación comercial. Normalmente ahí vamos a encontrar los famosísimos 99 o los demás, ¿verdad? En los NICOS. Ya no los vamos a encontrar a nivel fracción arancelaria. La fracción arancelaria se compacta. Después de una subpartida tal vez vamos a encontrar una fracción arancelaria, si es que no tuvo tanta movilidad ese producto, y vamos a encontrar su desdoblamiento, ¿verdad? En el número de identificación comercial. Aquí nada más una nota, el capítulo 98 no está incluido, hay que recordar que el capítulo 98 son operaciones especiales, ¿verdad? Entonces no está incluido. Las fracciones propuestas, aquí tenemos ejemplos, por si alguno de ustedes quería importar algo así, ya van para que vean cómo se va a las fracciones genéricas, a las 99 casi todas, las planchas de gas a ropa, telefax, trolebuses, todo lo que es equipo telegráfico, ¿verdad? Aparato para reproducir dictados, las cabezas grabadoras o estas videocaseteras, los tocadiscos, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Que casi ya no tienen flujo internacional. El proceso de la actualización de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación obviamente conlleva, y esto es algo bien importante y creo que esa es una parte estructural de nuestro país, que es donde nos hemos enfrentado a mayor problemática, pero todavía están en un plazo de implementación, que es coordinar todo el proceso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT correspondiente, dentro de esa parte fiscal que atañe a una fracción arancelaria, ¿verdad? La parte de la eliminación de las fracciones obsoletas dentro de nuestra ley, que ya está completamente vigente, la compactación, el desglosar el número de identificación comercial a través de un acuerdo secretarial que también ya publicó la Secretaría de Economía, si no mal recuerdo, por ahí del 17 o 18 de noviembre de 2020, está el acuerdo secretarial de la Secretaría de Economía, y obviamente la facultad que tiene la Secretaría de Economía como parte del Ejecutivo que mencioné anteriormente para la emisión, modificación de los números de identificación comercial, ¿verdad? Esta parte es bien importante porque dentro de los NICOS que provienen de esa facultad del Poder Ejecutivo, es con base en una necesidad y con base en la participación de la iniciativa privada de llegar a obviamente, a alimentar para fines estadísticos la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿de quién es obligación la clasificación correcta a 10 dígitos? Y ahorita vamos a ver que obviamente tiene un impacto aduanero, ¿verdad? Por lo tanto, también se tienen que modificar leyes, acuerdos, los decretos, los acuerdos intersecretariales, los acuerdos de regulaciones y restricciones no arancelarias por parte de las secretarías de Estado, se tienen que modificar y se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde? Pues si hay agentes aduanales que nos acompañan el día de hoy, van a levantar la mano, van a decir una vez más, pues a nosotros en esa modificación del artículo 54 de la ley aduanera, pues nos invitan, ¿verdad? Y digo nos invitan porque pues es obligatorio, a esa obligación de la correcta clasificación de las mercancías con sus asegúnes, con sus excepciones correspondientes, a que tengan la información precisa para poderlo hacer y en esta facultad de realizar una revisión de las mercancías si se tienen dudas, ¿verdad? O con excepciones de mercancías de difícil identificación, que bueno, es un tema aparte, este tema de la obligación del agente aduanal y sus excepciones, pero es obligación del agente aduanal, una vez más, el establecimiento del número de identificación comercial, y aquí es donde también debe existir una comunicación, una participación activa del importador y exportador con su agente aduanal, ¿verdad? Aquí también yo como parte activa y copartícipe muchas veces de los agentes aduanales tengo que decirlo, ¿no? No es culpa del agente aduanal, ¿verdad? No es culpa del agente aduanal.
es mi socio comercial y yo le tengo que proveer de información necesaria para que pueda clasificar correctamente. Yo tengo que tener involucramiento, ¿verdad? Tengo que tener involucramiento para la correcta clasificación, a pesar de que en letra de la norma, él esté obligado, ¿verdad?, a establecer este código y poderlo manifestar para fines del proceso del despacho aduanero en un pedimento de importación. Entonces, hay que también colaborar, hay que hacer un equipo para que la agente aduanal pueda también brindarnos esa seguridad jurídica en nuestras operaciones de comercio exterior. No es voltearlo a ver y es tú tienes la culpa, agente aduanal, a ver cómo le haces, tú me clasificas y generas mi número de identificación comercial. Como lo mencioné, no se modificaron aranceles, no se preocupen, no se modifican fracciones del capítulo 98 y mercancías prohibidas, no se modifican o no se afectan regulaciones y restricciones no arancelarias, como permisos sanitarios, permisos, bueno, otro tipo de permisos, avisos, cupos, cuotas compensatorias, ¿verdad? Ni temas de preferencias arancelarias, contratados y acuerdos comerciales, no se modifican. El tema legal y más controversial es la adecuación, ¿verdad? Y la adaptación de la correlación de la tarifa anterior a nuestra nueva tarifa. ¿Por qué es el gran reto? Porque no todos los instrumentos legales que utilizan las secretarías de Estado, llámese la Secretaría de Economía, llámese la Secretaría de Agricultura, ¿verdad?, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, no todas han hecho la tarea aún de actualizar sus acuerdos de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Y aquí viene un tema bien importante para todos nosotros. Si nosotros, como particulares, como empresas, motivamos consultas que están relacionadas a fracciones arancelarias, por algún tipo de promoción, por algún tipo de confirmación de criterio en donde se relacione o se habla de una fracción arancelaria, la autoridad no está obligada como tal, ¿verdad?, a emitir una resolución complementaria donde se incluya la nueva fracción. Yo como particular, yo como empresa tengo que motivar, ¿verdad? Tengo que acercarme a la autoridad a través de los medios conducentes para pedirle una confirmación de mi criterio. Cuando yo haya acudido a esa autoridad en consulta, ¿verdad? Obviamente facultada en alguna ley, ¿verdad? Puede ser de clasificación arancelaria, como lo dije, puede ser de confirmación de criterio, puede ser de regla segunda, etcétera. Yo tendría que acudir con la autoridad para que me confirme y tener certeza legal, ¿verdad? Porque lo mencioné, eh, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Y las mercancías están grabadas conforme, para efectos de comercio exterior, están grabadas conforme a la fracción. Si mi fracción tuvo modificación y yo en sentido particular acudí a una autoridad a pedirle una consulta, yo tendré esa obligación también, en sentido particular, de actualizar, ¿verdad? Actualizar las condiciones bajo las cuales planteé la consulta, porque hubo modificaciones, hubo un cambio de contexto, ¿verdad? Siempre y cuando en la motivación, ¿verdad?, en los antecedentes de mi consulta, esté incluida la relación a una fracción arancelaria. Hay que tener cuidado con eso. Si quieren o alguien tiene alguna duda en específico, lo podemos platicar. Obviamente es un tema que se tendría que analizar, pero es en ese sentido. Yo como particular, si me acerqué a la autoridad para consultar, para confirmar criterio, tengo que hacer lo propio. No voy a esperar que la autoridad me lo confirme de manera automática. Si a través de los instrumentos de acuerdos, ¿verdad?, secretariales, de decretos, las autoridades en el Diario Oficial de la Federación se publicaron, o anexos, se publicaron estas listas de fracciones arancelarias, tienen la obligación, ¿verdad? De hecho, por eso hubo en ese transitorio del 1 de julio a la entrada en vigor del 28 de diciembre, estos 180 días, ¿verdad? Para que existieran estos acuerdos secretariales actualizados o correlacionados, ¿no? Algunas, perdón, autoridades todavía están retrasadas, entonces están también en una dinámica de publicación de acuerdos actualizados
a las nuevas fracciones arancelarias según esta modificación de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Dentro de la modificación de la ley aduanera, pues el proyecto inicial acompañaba una reforma a la ley aduanera, evidentemente, ¿no? Evidentemente por esta parte procedimental que acompaña a las mercancías en su introducción o extracción de mercancías, desde el ámbito de la clasificación arancelaria, del sujeto obligado a clasificar, en este caso el agente aduanal, y qué sucede si derivado de una incorrecta clasificación arancelaria, pues tengo omisión de contribuciones o omisión de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Por lo tanto, tuvo que haber modificaciones a la ley aduanera en los artículos correspondientes a la presentación de mercancías, al artículo de consulta de clasificación arancelarias, a la responsabilidad de agente aduanal y obligaciones para los importadores, y en el tema de infracciones y sanciones por declaración inexacta del número de identificación comercial. Es decir, se tuvo que incluir en el texto de estos artículos correspondientes a la consulta de clasificación arancelaria, ¿verdad? A las obligaciones y responsabilidades del agente aduanal, ¿verdad? A las infracciones y sanciones, adaptándolo a las nuevas fracciones arancelarias y sobre todo la inclusión del número de identificación comercial. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación, ¿verdad? Y la anterior? Bueno, pues implementa la sexta enmienda, se actualizaron las fracciones arancelarias. Obviamente vamos a encontrar por este movimiento comercial que ya hay muchas fracciones que no existen, por lo tanto nosotros como TD4, ¿qué te recomendamos? Si no lo has hecho, pues es hacer un ejercicio de correlación, normalmente utilizando el principio 80-20, en donde te enfoques realmente al mayor número de operaciones de comercio exterior, empezando por ese 20% de ese 80%, en el que tú puedas tener visibilidad de cuáles las nuevas fracciones arancelarias y si las estás declarando correctamente para no tener las implicaciones, como ya lo mencioné, de carácter fiscal, de carácter aduanero, ¿verdad? Y obviamente de carácter en comercio exterior, ¿verdad? Voy aquí a hacer un paréntesis, me están haciendo una pregunta, dice, entonces, si realicé una consulta previamente, ¿no podría yo o bien mi agente aduanal proporcionarme la nueva fracción? Es decir, ¿tendría que realizar forzosamente una nueva consulta? Muy buena pregunta, Alejandro. Mira, cabe mencionar que las consultas de clasificación arancelaria son consultas voluntarias. No significa que yo para clasificar mi mercancía necesite, obviamente, una resolución de consulta de clasificación arancelaria. No es necesario. Si tú ya tienes tu resolución de la fracción arancelaria anterior, ¿verdad? Y te confirmaron alguna de las fracciones que propusiste en tu consulta, lo que tendrías que hacer es buscar la correlación de esa fracción. Hay listas de correlación, ¿verdad? Que podemos encontrar en la Secretaría de Economía, están publicadas. Ahorita les pongo aquí en el chat la página, es más, creo que le ponen ahí, Nico, lo primero que te aparece. Entonces, ¿qué es lo que yo te propondría hacer? Si tú tienes una resolución, obviamente esa resolución es en particular a tu empresa, y ahí se determina la fracción con la metodología adecuada, obviamente pues, te va a decir a qué conclusión llega la autoridad para la fracción. Esa fracción, que era la anterior, ubícala en la nueva fracción con la tabla de correlación, ¿no? Digamos que esto tú lo puedes hacer con la ayuda de tu agente aduanal. Si con todo y eso existe duda todavía, ¿por qué puede existir duda? Porque puede ser que en la resolución te hayan dicho una fracción que obviamente ya no existe, pero que ahora está incluida en dos NICOs y que tú vuelvas a tener la misma duda por la que surgió la consulta. Es decir, que tú puedas tener a 10 dígitos duda entre el NICO 01 o 02. Entonces, si existe esa duda, lo que tendrías que hacer es motivar una nueva consulta. Si no hay duda y es claro, simplemente es utilizar la fracción correlacionada a la fracción nueva, ¿verdad? Pero si vuelves a tener duda, porque ha surgido, ¿verdad? Ese tipo de situaciones en donde ahora con los nuevos NICOs, pues vuelvo a tener duda de mi correcta clasificación. Entonces, pues tendría que motivar una nueva consulta, ¿verdad? Con todas las condiciones de la motivación, de la fundamentación
de las consultas de clasificación, enviar muestras si es necesario y bueno, todo lo que es el procedimiento de consulta de clasificación. Pero en sentido estricto, Alejandro, y atendiendo tu pregunta, no es necesario que hagas una nueva consulta, ¿verdad? Solamente de que tuvieras esa duda en la correlación a que pudiera ser sujeto a más de 2 fracciones arancelarias, pero si encuentras exactamente la misma descripción, nada más ahora con el NICO, pues simplemente es utilizar la nueva fracción, ¿verdad? Obviamente pierde efectos, eso sí, en sentido particular. Obviamente las consultas de fracción arancelaria son en sentido particular, no son generales. Eh, pierde efectos. ¿Por qué pierde efectos? Sobre todo las consultas de clasificación arancelaria, porque hubo una modificación a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación y una de las condiciones en las consultas es que los hechos, para que tengan efectos, obviamente es que los hechos y circunstancias que la motivaron no hayan sido modificados, ¿verdad? Y aquí se modifican, ¿verdad? Porque los hechos y circunstancias que motivan la consulta se modifican porque pues cambió la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, ya no la podrías utilizar para efectos legales. Puedes utilizar tu resolución para efectos de referencia y de correlación con la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Si tú quieres utilizar con tu agente aduanal esa resolución, ya no va a ser efectiva, tendrías que motivar una nueva, ¿verdad? Espero te haya podido resolver y que también a todos aquellos que hayan hecho consultas les pueda ayudar esta respuesta que le di aquí a Alejandro y que me preguntó. Si alguien tiene otra pregunta, también la puede ir haciendo aquí en el chat, ¿verdad? Obviamente la compactación, sigo sobre la línea de la presentación, la compactación de fracciones arancelarias con el mismo arancel y unidad de medida, no se modifican las unidades de medida de la tarifa, ¿verdad? Eso es importante. ¿Verdad? Por aquí me están haciendo otra pregunta. Ok, gracias. Bueno, obviamente pues, se establece el número de identificación comercial. Ya a partir de este año pues estamos utilizando 10 dígitos, los podemos ver en nuestros pedimentos, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente la instrumentación o la metodología para el establecimiento de los nuevos números de identificación comercial están en la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Tuvo modificación la regla 10ª de las complementarias, ¿verdad? Y mediante un acuerdo secretarial se publican los números de identificación comercial. Lo que les digo, ¿qué podemos hacer en esta recomendación? ¿Verdad? Nora nos pregunta, ¿qué pasa con el anexo 24 y el anexo 31? Muy buena pregunta, Nora. Para el sistema los sistemas de control de inventarios, ¿verdad? Y el crédito fiscal, ¿es necesario actualizar cuestionarios de elegibilidad para estudios de origen? Sí, 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 sí. Definitivamente, era lo que les decía, en temas de procedimientos de internación de mercancías, de operaciones, en este caso con regímenes especiales de importación temporal, empresas IMEX. La correlación, obviamente, si yo tengo dentro de mi estructura, tengo obviamente fracciones arancelarias que durante el año pasado venía utilizando en mi estructura de materiales para el control correcto de inventarios, sigue basada en las fracciones anteriores, obviamente la parte estructural de los anexos 24 y 31 tendrán que ser actualizadas, pero no hay que tener miedo. Obviamente, gracias a las tablas de correlación, ¿verdad? De correlación, hay que recordar que tendría que progresivamente durante este año actualizar esas bases de datos con mis fracciones arancelarias correspondientes, pero si yo tengo la manera de garantizar normalmente que esas mercancías bajo la ley del Impuesto General de Importación y Exportación anterior, en su momento de entrada, eran esas fracciones arancelarias, y a partir del concepto de primeras entradas, primeras salidas, en este año empezaron a entrar nuevas fracciones, bueno, estos productos nuevos o lotes nuevos con estas nuevas fracciones, yo sí tengo la obligación ahora de empezar a partir del 28 de diciembre a utilizar las nuevas fracciones. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Identificar en primera instancia todas las mercancías que están entrando en ese concepto de primeras entradas, primeras salidas en mis pedimentos de anexo 24 y por ende anexo 31 en mis reportes, tenerlos identificados y empezar la actualización lo más pronto posible.
porque si no lo que va a suceder es que durante este año en curso vas a empezar a acarrear una bola de nieve en donde vas a tener fracciones arancelarias obsoletas. Entonces no quiere decir que tengas que cambiar todas tus fracciones anteriores, sino que este principio de retroactividad de la ley no aplica para los sistemas de control de inventarios, sino que pues si yo durante el año pasado venía utilizando las fracciones arancelarias de la LIGI anterior, no pasa nada, se quedan dentro de este sistema de control de inventarios, ¿verdad? Obviamente, a la salida de mis productos, dentro de ese movimiento de inventarios que voy teniendo, pues voy a tener que hacer una actualización del sistema para correlacionarlas a mis fracciones arancelarias de salida en esta estructura de materiales. Entonces, de que tienes que hacer un cambio estructural con tu equipo de IT o tu proveedor de software de Nexo 24 y por ende de Nexo 31 es definitivo. Me gustaría darte otra respuesta en decir, no, no pasa nada, con la correlación queda, pero no, sí tienes que actualizar, sobre todo todas las mercancías que tienen entrada a partir de enero, ¿no? Del 28 de diciembre. Entonces, sí lo tendrías que hacer de manera estructurada y bueno, en el tema de elegibilidad para estudios de origen, ese es bien importante porque eso viene obviamente derivado de los tratados de libre comercio. Entonces, lo mencioné dentro de la estructura de la plática del día de hoy. Hay que recordar que normalmente todo lo que son los capítulos de reglas de origen con los tratados de libre comercio están identificados en el sistema armonizado normalmente a 4 dígitos a nivel partida, ¿verdad? O a nivel subpartida. Entonces, realmente no tiene una modificación las reglas de origen en esa elegibilidad para preferencias arancelarias en este sentido, ¿verdad? Porque realmente se siguen manteniendo, como lo mencioné, a los primeros 4 o 6 dígitos. Donde hubo modificación son a nivel de fracciones arancelarias, donde se compactó, y con el establecimiento del quinto par, que son los números de identificación comercial. Entonces, no va a haber problema con las reglas de origen en los capítulos correspondientes para la elegibilidad de preferencias, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Es decir, si actualmente tengo un material de importación para transformación de 8 dígitos y al momento de hacer una exportación tendrá una de 10, correcto. Así es. Si tu material entró el año pasado en tu sistema de control de inventarios, la ley vigente del impuesto general de importación y exportación será de 8 dígitos, entonces tendré que visualizar con mi equipo de sistemas o con mi equipo o con la empresa de control de inventarios que tenga, que esos productos que todavía tengo en vigencia de temporalidad, dependiendo de cómo hayan entrado, en 6, 18 meses, 36, dependiendo en qué periodo esté, obviamente a la salida a partir de este año, tendré que actualizar mi producto terminado, ¿verdad? A 10 dígitos, así es. O sea, sí van a tener productos que en inventario estén ingresados a 8 dígitos y que tengan una salida a 10. Hay que recordar que el ingreso normalmente, no para todos, pero el ingreso en el control de inventarios puede ser a través de avisos, puede ser pues, con los pedimentos de importación temporal y con sus retornos correspondientes. Entonces, seguramente los RTs los voy a tener a 10 dígitos, ¿verdad? Y los pedimentos de los IN los voy a tener a 8 dígitos. Cuando tenga materias primas que estaban en su proceso de elaboración, transformación o reparación dentro de esta transición de 2020 a 2021, ¿verdad? O sea, no tienes que modificar tus fracciones arancelarias de entrada si estuvieron hechas en el 2020. Si las entradas son en el 2021, obviamente deberían tener ya 10 dígitos y también sus retornos de 10 dígitos, cambios de régimen, etcétera, ¿verdad? Sí, espero que haya sido clara mi respuesta, Danae. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, con mucho gusto la podemos resolver, todavía estamos aquí dentro de tiempo, y si no, bueno, pues, es un tema complejo, intenté ser muy preciso, muy compacto. Si alguien tiene alguna duda en particular, pues con mucho gusto en TD4 los podemos ayudar. Estamos en redes sociales. Mi nombre es Tyron Orozco y también si les puedo ayudar, estoy a sus órdenes.